El Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están en esta hermosa tarde? Una tarde bendecida para mí. Es un gusto y un placer estar nuevamente aquí con ustedes en Fuego Divino Radio. Muchas gracias a nuestro pastor Heriberto Flores, ¿verdad? Que nos hizo nuevamente la invitación para estar aquí compartiendo palabra del Señor con ustedes. Me siento muy contento, hermanos, muy contento, pero a la vez me siento nervioso, ¿verdad? Porque donde estemos, en donde se empiece a hablar la palabra del Señor, se convierte en un altar, hermano, ¿verdad? Y aquí está la presencia del Señor con nosotros, cuando nosotros estamos hablando palabra de parte de Dios. Dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, ¿verdad? Y yo creo que a través del internet, a través de los teléfonos, de las tabletas que nos están mirando, habemos más de 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo les invito a que compartan ahí el Fuego Divino Radio, mis hermanos, que compartan ahí con sus demás hermanos, con las personas que quieran escuchar palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Yo les invito, mis hermanos, a que compartan palabra del Señor, porque yo sé que la palabra que se va a hablar en esta noche, mis hermanos, va a ser de bendición para las personas. El Señor va a empezar a tocar los corazones a través de esta palabra que se va a hablar en esta tarde. No es palabra mía, no es palabra de otro hermano, palabra del pastor, sino que es palabra de nuestro Señor. Palabra que se va a hablar, toda la palabra, todo lo que va a salir a través de este micrófono va a ser palabra del Señor, mis hermanos. Antes de empezar, mis hermanos, yo quiero decir esto. Quiero decir esto, mis hermanos, antes de empezar. Hay más esperanza, hermano. Hay más esperanza para un cristiano que comete errores. Hay más esperanza para un cristiano que comete errores, pero que está dispuesto, que está en toda la disposición para tener un cambio en su vida y ejecutar ese cambio en su vida. Escuche bien lo que le estoy diciendo, mi hermano. Hay más esperanza para un cristiano que comete errores, que comete faltas, pero que está dispuesto para cambiar, que un cristiano que se cree perfecto y no mira sus fallas. Hay más esperanza para un cristiano que comete errores, que comete faltas, pero que está dispuesto a cambiar y que está arrepentido de las cosas que está haciendo, que un cristiano que se cree perfecto y no mira las faltas que comete. Ahora sí, mis hermanos, vamos a estar ahorita. Yo no quiero orar solo, mis hermanos. Yo quiero que ustedes ahí donde se encuentran, que ustedes me ayuden a orar, mis hermanos, que oren juntamente conmigo para empezar. Señor, en esta tarde, Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por permitirnos, Señor, estar una vez más, Señor, aquí en Fuego Divino Radio, Señor, compartiendo palabra tuya, mi Dios. Te pido por mis hermanos, por las personas que están viendo a través, Señor, de sus teléfonos, de las tabletas, de computadoras, Señor, a las personas que están escuchando y mirando, Señor. Te pido que empieces a obrar en sus corazones, mi Dios, que toques sus corazones, Señor, que quites toda cosa que les interrumpa, Padre. Reprendemos al enemigo, Señor, en tu nombre, Padre. El enemigo no tiene ni parte ni suerte en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pido que empieces a preparar sus corazones, mi Dios, que empieces a obrar, Señor, de una manera como tú solamente lo puedes hacer, mi Dios. Te pido, mi Dios, que lo que se va a hablar en esta tarde, Señor, que no sea palabra mía, Señor, sino que sea palabra tuya, Señor. Toda esta palabra que se va a hablar, Señor, que no sea para contender, sino que sirva para edificación de la vida de mis hermanos, mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque grande y poderoso eres tú, mi Dios. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Mis hermanos, hoy vamos a estar hablando de uno de los personajes de la Biblia que son uno de mis favoritos, podría decirse. Vamos a hablar acerca de el apóstol Pablo. Vamos a estar hablando acerca del apóstol Pablo. Vamos a estar hablando acerca de su conversión. Vamos a estar hablando acerca de la conversión del apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Si usted trae su Biblia ahí con usted, mi hermano, yo le voy a pedir que me acompañe ahí en Hechos 9 del 1 en adelante. Ahí vamos a estar hablando la palabra del Señor. Hechos 9 del 1 en adelante.
dice la bendita palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice ahí en el 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres, dice ahí en el 7, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Aquí estamos hablando un poco acerca de la conversión de Pablo, del apóstol Pablo. Aquí de cuando estamos hablando era Saulo de Tarso, pero luego después de un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, era el apóstol Pablo, mis hermanos. ¿Cómo se describía el apóstol Pablo? Ahí en la carta a los Filipenses, vamos ahí a Filipenses 3 del 5 al 6, dice, a ver, acá lo tengo. Ay, Señor, dice en el 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así se describía el apóstol Pablo a sí mismo, mis hermanos. Qué tremendo. Las personas que escoge el Señor Jesucristo, mi hermano, para servirle. Las personas que el Señor Jesucristo trae para que empiecen a hablar la palabra de Él, para que empiecen a través de esas personas que el Señor se manifieste en sanidades, en liberaciones, bendiciendo a las personas que el Señor Jesucristo usa. El apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, no era una persona buena, mas sin embargo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y quiero decir esto: no tuvo cualquier encuentro, sino que tuvo un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, mis hermanos. Las palabras que el Señor escoge para predicar su palabra, las personas que el Señor usa para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, lo que el Señor quiere, hermano. El Señor usa a estas personas tremendamente. Personas como el apóstol Pablo, que tienen un encuentro genuino con el Señor. Si se arrepentían y reconocían, mis hermanos, de que el camino que ellos estaban llevando no los llevaba a ningún lugar, que lo que estaban haciendo era malo. Pero fíjese algo: tienen que reconocer, mis hermanos, tienen que reconocer y dar un cambio al 100% en su vida para que el Señor pueda trabajar en nosotros, para que el Señor pueda hacer todo ese tipo de cosas en nosotros, mis hermanos. El Señor es un caballero. El Señor nos dio libre albedrío a todos y cada uno de nosotros. Nos dio la oportunidad de escoger qué era lo que queríamos. Pero fíjese aquí: si se arrepentían genuinamente y se dejan usar y obedecen a lo que el Señor les manda, el Señor va a hacer cosas maravillosas a través de personas, así como lo hizo a través del apóstol Pablo, mis hermanos. Yo miraba esto e impactaba mi vida, porque el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. No solamente perseguía a la iglesia, mis hermanos, sino que perseguía al Señor Jesucristo mismo. Porque si se mete con los cristianos, con los hijos del Señor, se está metiendo con el Señor mismo, mis hermanos. Qué bárbaro, hermanos. El Señor hará cosas grandes con esas personas. El Señor los usará tremendamente, y esas personas no pararán por nada ni por nadie. El apóstol Pablo, vuelvo a repetirlo, tuvo un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo.
Tuvo un encuentro genuino. ¿Por qué? Porque después de ese encuentro no volvió a hacer para nada, ni aparecerse, ni hablar como Saulo de Tarso. Tuvo un encuentro genuino con el Señor Jesucristo. Hay una pregunta, mis hermanos. Nosotros hemos tenido un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo el apóstol Pablo. Vamos a empezar desde este momento a reflexionar, a recapacitar, a empezar a abrir nuestro corazón y decir: Señor, he tenido un verdadero encuentro contigo. He sido genuino contigo, Señor. He sido genuino yo. He tenido un verdadero encuentro contigo. He sido una persona diferente, como lo fue el apóstol Pablo, de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. He sido una persona diferente, así como lo fue él, o me he estado pareciendo igual, o he estado haciendo las mismas cosas, he estado hablando, he estado pensando, he estado comentando, he estado criticando, he estado hablando mal de las personas, así como lo seguía haciendo antes. He tenido un verdadero encuentro contigo, Señor. Es momento de estar donde usted se encuentra, mi hermano, empezar a hablar con el Señor y decirle: Señor, he tenido un verdadero encuentro contigo. Nosotros sabemos, mis hermanos, si en verdad hemos tenido un verdadero encuentro. ¿Sabe por qué? Si nosotros hacemos las cosas del viejo hombre, eso quiere decir que no hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tuvo un cambio radical, mis hermanos. Un cambio al más del 100%. Porque la persona que era el apóstol Pablo después del verdadero encuentro no tenía nada que ver con la persona de antes, con Saulo de Tarso. Él era una persona diferente, una persona irreprensible en el Señor Jesucristo. Él decía: sed imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Nosotros podemos decir así: sean imitadores, hermanos, sean imitadores de mí, así como yo imito al Señor Jesucristo. Nosotros seríamos capaces de decir eso, de decirlo genuinamente. A lo mejor lo podremos decir mintiendo, mis hermanos, pero no se trata de eso. Se trata de decirlo con hechos, no con dichos nada más. Se trata de hacerlo con hechos y poderle decir: hermano, mira, tú estás batallando, pero yo sé que el Señor va a obrar en tu vida. Mira, sé imitador de mí, así como yo de Jesucristo, y el Señor va a bendecirte, el Señor te va a sanar, el Señor te va a levantar, el Señor te va a restaurar, el Señor va a obrar en tu vida grandemente, así como lo ha hecho en mi vida. Pero sé imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo. Podremos decir así nosotros, mis hermanos. Podremos decir esto nosotros. Yo decía: Señor, qué tremendo, porque yo quiero llegar hasta ese nivel. O sea, yo no quiero empezar a servirte así como lo he estado haciendo, ir caminando y luego quedarme a la mitad. Yo le voy a hacer como el apóstol Pablo. O sea, yo voy a correr en la carrera para ganar. Yo voy a correr para ganar. Porque entonces, ¿para qué estoy aquí predicando la palabra del Señor si más adelante me voy a quedar a medias? Así lo hacía antes, mis hermanos. Yo me quedaba a medias en todo lo dejaba a la mitad, todo lo dejaba comenzado. Pero ahora en Cristo, mis hermanos, no quiero eso. Porque ya no me quiero parecer nada a la persona que yo era antes. Ahora quiero terminar mi carrera. Yo quiero ganarme mi lugar allá arriba en el cielo. Yo por eso le digo: Señor, yo sé que estamos aquí en la tierra, pero que no somos de aquí. Yo sé que batallamos, Señor, pero hay una diferencia. ¿Batallamos queriendo nosotros o batallamos de repente que se nos chispotean las cosas? Son cosas muy diferentes. Cosas queriendo que se salen de repente y uno dice: Señor, perdóname, Padre, porque pensé esto, porque dije esto, porque comenté el otro, Señor, lo dije sin pensarlo, Señor, perdóname. Y si hablamos esto de un hermano, de una hermana, vamos y le decimos: hermano, mire, yo sé que comenté esto y yo no sé si usted se ofendió, se sintió, se molestó, pero yo quiero pedirle perdón. Es una cosa de hacer algo, pero la otra cosa es cuando lo hacemos ya maquinando las cosas, mis hermanos. Cuando hacemos maquinando, decir: no, yo le voy a decir esto, yo voy a hacer esto, yo tengo que hacer lo otro para que miren, para que sepa que conmigo no, que con uno no, que hermano, que con uno no se juega. Nosotros ya no estamos para eso, hermano. Ya no estamos para perder tiempo. El Señor Jesucristo, yo lo creo firmemente que el Señor Jesucristo ya está
Ya está ahí en la puerta para venir por su iglesia, para venir por su pueblo, mis hermanos. Ya no es tiempo de perder el tiempo. Ya no es tiempo de estar perdiendo tiempo, hermano. Ya en estos tiempos la maldad ha ido en aumento. La maldad ha estado sobrepasando muchas cosas, la maldad. Así como lo dice la palabra del Señor, que en los tiempos venideros la maldad irá en aumento. Y lo hemos estado comprobando por tantas cosas que se han estado viendo, tantas cosas que hemos estado escuchando. Simplemente las noticias, prende uno las noticias, asesinatos, balaceras, enfermedades, catástrofes que están pasando, mis hermanos. El Señor está a la puerta para venir por un pueblo. Y el pueblo tiene que estar listo. Pero para que esté listo tenemos que tener un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, mis hermanos. Yo les motivo a que a lo mejor no hemos empezado ni siquiera para tener un verdadero encuentro. A lo mejor no hemos iniciado, o a lo mejor hemos dejado la carrera a la mitad. Pero yo les motivo en esta tarde, mis hermanos, a que acabemos la carrera, mis hermanos. Porque no ha sido fácil. Para mí no ha sido fácil estar en el camino del Señor. Si por mí fuera, yo hubiera dejado todo. Pero el Señor ha estado ahí levantándome, ha estado dándome su mano, ha estado dándome de sus fuerzas para que yo siga adelante, mis hermanos. Porque las cosas que yo hago solo, que yo hice en el tiempo de antes solo, todas las cosas me salieron mal. No hubo una cosa que yo hice buena antes sin el Señor Jesucristo. Pero ahora con el Señor Jesucristo, ahí está el Señor ahí para ayudarme, para levantarme, para darme palabra. El Señor me está dando palabra y hemos seguido gracias a Él. Y aquí estamos en este lugar, mis hermanos. No solamente tocamos ahí en la iglesia, sino que también estamos predicando su palabra. Hacemos de todo un poco, todo para la honra y gloria del Señor, mis hermanos. Trabajamos en la obra, ahí estamos, mis hermanos. El apóstol Pablo, siendo antes una persona mala, perseguidor de la iglesia, del Señor Jesucristo mismo, encarcelaba a los cristianos, perseguidor del mismo Señor Jesucristo, mis hermanos. Él tuvo un encuentro genuino con el Señor. Vuelvo a repetirlo nuevamente, después de ese encuentro genuino con el Señor, el apóstol Pablo fue uno de los mayores propagadores de la palabra del Señor Jesucristo. Después de tener el verdadero encuentro, fue uno de los mayores propagadores de la palabra del Señor Jesucristo. Quiero aprovechar para mandar un saludo para mi hermano Roel Benavides. Dice: bendiciones, bendiciones, mi hermano, Dios le bendiga. Comparta, porque esto que se está hablando en este momento es palabra del Señor, mis hermanos. Y esta palabra puede tocar la vida de usted. Usted puede decir: mira, esta palabra la ocupa mi hermano, la ocupa mi hermana, o esta palabra la ocupa un familiar mío. Déjame le comparto para que esta palabra la pueda escuchar y el Señor empiece a obrar en la vida de él o en la vida de ella. Esta palabra puede ser de bendición para muchas personas, porque fue de bendición para mí mismo cuando yo estaba haciendo la prédica y que yo estaba viendo el mensaje. Yo dije: Señor, estás hablando a mi vida. La palabra primero da para acá y luego da para allá. Y esto también me puso a pensar y dije: he tenido un verdadero encuentro yo con el Señor Jesucristo. Y le dije: Señor, perdón, Señor, si yo he hecho cosas sin querer queriendo o queriéndolas hacer. Señor, perdóname, Padre. Yo quiero acabar mi carrera así como el apóstol Pablo. Yo quiero que se hable el día de mañana así como hablamos del apóstol Pablo, de Pedro, de Jonás, de rey David. Así quiero que se hable de mí un día también. Y que digan: y el hermano Marcos no se cansaba de predicar la palabra. El hermano Marcos, aparte de que tocaba ahí en la iglesia, iba a predicar, y cómo servía aquí en la iglesia, y cómo limpiaba, y cómo apoyaba, y cómo ayudaba. Así quiero que se hable de mí también. Y que digan: el Señor Jesucristo obró grandemente en su vida, y a través de él hizo sanidades, hizo liberaciones, hizo cosas grandes. El Señor Jesucristo a través de mi hermano. Yo quiero que se hable, mis hermanos. Así como nosotros hablamos de ellos, quiero que se hable un día. Yo no sé qué es lo que usted quiera que se hable el día de mañana de usted, mi hermano, pero yo quiero que se hablen cosas buenas. Quiero que digan: él era un cristiano verdadero porque él tuvo un encuentro genuino, porque él en su pasado hizo tantas cosas malas, y así como el Señor le perdonó mucho, él también le amó mucho. Él estaba agradecido con el Señor y no se cansaba de servirle. Y a donde quiera que iba, predicaba la palabra. Y a donde quiera que iba, daba palabra de vida, palabra de aliento, palabra del Señor. No se cansaba de hablar palabra del Señor donde quiera que él andaba. Eso quiero que se hable de mí.
Y quiero que mi familia lo mire, y creo que lo está mirando, y ellos están viendo que yo tuve un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Porque antes miraban las cosas malas que yo hacía, cómo yo hablaba, cómo me comportaba, cómo me vestía, cómo criticaba, cómo murmuraba, todas las cosas malas que yo hacía, que le hacía caso al enemigo en todas esas cosas. Y ahora pueden ver que la manera de comportarme mía es diferente, la manera de hablar mía es diferente, mis hermanos. Yo no quiero parecerme nada al viejo hombre. Yo quiero que el Señor termine la obra que Él empezó conmigo. Pero para eso yo tengo que darle entrada y decir: Señor, aquí estoy dispuesto para que ores en mí. Si yo no hubiera reconocido, mis hermanos, nada de esto, yo no estaría aquí predicando la palabra del Señor. Yo no estaría aquí hablando palabra del Señor, ni siquiera le sirviera ahí en la iglesia. Pero yo todo lo que hacía antes lo hacía por mí mismo, mis hermanos, y no me llevó a nada bueno. Al contrario, me llevó a la perdición. Me llevó a punto de la muerte, mis hermanos, por las cosas que yo hacía antes, que las hacía por mí mismo. Y ahora lo que yo hago, le digo: Señor, si quieres que lo haga, adelante. Si quieres que lo hable, adelante. Si quieres que actúe, adelante, Señor. Tú dame la señal, tú dame la salida, tú dame la entrada, Señor. Obra en mi vida. El apóstol Pablo era uno de los mayores propagadores de la palabra del Señor, y no paraba por nada ni por nadie. No había nada que lo detuviera para hacer lo que el Señor le mandó, porque él sabía de dónde lo había sacado el Señor, cuánto era lo que el Señor le había perdonado. Y por eso, como el Señor le perdonó mucho al apóstol Pablo, el apóstol Pablo le amó mucho, mis hermanos. Yo no sé qué tanto le haya perdonado el Señor a usted. Yo no sé qué tanto haya hecho el Señor en su vida, qué tantas cosas hacía usted y que el Señor le haya perdonado, mis hermanos. Pero si el Señor le perdonó mucho, usted tiene que empezar a amarle mucho al Señor. El Señor me perdonó tantas cosas que yo hacía antes, mi hermano, que por agradecimiento y por amor a Él aquí estoy. Aquí me encuentro en este momento. Si a usted el Señor le perdonó mucho, usted tiene que amarle mucho. No lo digo yo, mi hermano, lo dice la palabra. Lo dice ahí en Lucas 7:47. Si tiene la Biblia ahí con usted, me puede acompañar. Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Dice: mas aquel a quien le perdonó poco, poco ama. No lo digo yo, dice que al que le perdonó mucho, mucho ama. Al que le perdonó poco, poco ama. Ahí está la palabra, Lucas 7:47. Lucas 7:47. Hay tantas cosas, mis hermanos, que el Señor ha hecho en la vida de nosotros. Y es necesario que no nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. Cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros, mi hermano. Porque si nos olvidamos de eso, estamos perdidos, mi hermano. Estamos perdidos. Dice el Señor: no te olvides de dónde te saqué yo. No te olvides de eso. Muchas de las veces yo le decía: Señor, hazme olvidar todo lo que yo hice, ya no me quiero acordar de nada de eso. Pero el Señor dice: no, es necesario que te acuerdes. Perdón, para que no se te olvide de dónde te saqué, para que no se te olvide todo lo que yo te perdoné. Porque si un día se te llega a olvidar a ti todo eso, ya no te vas a acordar de mí. Me vas a hacer a un lado, me vas a dejar, porque se te va a olvidar lo que yo hice por ti. A muchos de nosotros se nos ha olvidado, mis hermanos, todo lo grande, las grandes y cosas tan maravillosas que el Señor ha hecho en la vida de nosotros. Se nos ha olvidado. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos alejado del mismo Señor Jesucristo. Ya no hemos ido a su casa, ya no le hemos visitado, ya no hemos tenido comunicación con Él, ya no oramos con Él, ya no nos metemos con Él, ni siquiera nos acordamos, mis hermanos. Le damos prioridad a todo menos al Señor Jesucristo. Se nos ha olvidado todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la vida de nosotros. Se nos ha olvidado todo lo que el Señor Jesucristo nos ha perdonado. Se nos ha olvidado de dónde el Señor Jesucristo nos ha sacado, mis hermanos.
Por eso es que nosotros ya no estamos ahí con Él. Y en muchos de nosotros ni siquiera el Señor Jesucristo está en nuestro pensamiento, mi hermano. Es necesario que no se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado a nosotros. Cuánto nos ha perdonado, mi hermano. Eso lo tenemos que tener día a día, mañana, tarde y noche, cada hora, cada minuto, cada segundo, estarnos acordando de dónde nos ha sacado el Señor. Porque se nos va a olvidar, mis hermanos. Así como muchos se ha olvidado el Señor Jesucristo todo lo que ha hecho, y lo hemos olvidado, lo hemos dejado en el olvido, mis hermanos. Mucho tiempo sin poner un pie dentro de su casa, sin pedirle a Él. Andamos pidiendo ayuda por todos lados y no nos acordamos del Señor Jesucristo. No le pedimos la ayuda porque ya no nos acordamos de Él, mis hermanos. Ahí en el Lucas 7:47, ahí le estaba dando la parábola del acreedor y los dos deudores a Simón, de que al que le perdonó mucho, mucho amó, y al que poco le perdonó, poco amó. Para darle a entender que al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Empieza ahí donde está usted, mi hermano. Empieza a decir: Señor, fíjate que me he olvidado de esto, me he olvidado del otro, me he olvidado de dónde me sacaste, cuánto me perdonaste cuando yo hice aquello que tú me perdonaste, cuando yo estaba enfermo, que tú me sanaste. Yo me he olvidado de todas las cosas que has hecho en mi vida. Te he hecho a un lado, te he olvidado, Señor. Me he olvidado de lo que hiciste conmigo y me he olvidado de ti al mismo tiempo. Le mando un saludo a mi hermano Cristian Celedón, que está mirándonos también a través de Fuego Divino Radio. Le mandamos también un saludo a mi hermano Jorge Reina, a mi hermana Marta Fernández, la hermana Martita, Dios le bendiga, mi hermana. Un saludo a la hermana María también. Le mandamos saludos a los hermanos de Templo La Hermosa, el Señor les bendiga. No nos cansamos, mis hermanos, nosotros. Nos gozamos, la alabamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, no solamente un día. El domingo es el día del Señor, todos los días son los días del Señor. Estamos agradecidos con el Señor Jesucristo lo que hizo en la vida de nosotros, de dónde nos sacó, cuánto nos perdonó, de dónde nos libró. Simplemente yo le estoy agradecido por la nueva oportunidad de vida que me dio, mis hermanos, porque de no ser por Él, yo ya no estuviera ni siquiera aquí predicando, mis hermanos. Ya hubiera muerto. De no ser por el Señor, hermano, yo ya estaría muerto. Pero gracias a Él, hermano, imagínense cuánto no le voy a amar. Me dio una oportunidad nueva de vida, hermano. Una oportunidad de vivir. Me dijo: ¿sabes qué? Dijo: te voy a dar una nueva oportunidad. Y no solamente te voy a dar una nueva oportunidad, sino que te voy a sacar de aquí, te voy a mandar a otro lugar para que empieces de nuevo. Y tenemos que valorar eso, mi hermano, porque el Señor nos da un nuevo comienzo, un nuevo empiezo. Para empezar de nuevo, para hacer las cosas bien. Y a muchos el Señor también nos ha dado una nueva oportunidad de vida, nos ha dado un nuevo comienzo y la volvemos a regar. Y volvemos a caer. Y volvemos a hacer las cosas intencionalmente. Ya vamos a parar de eso, hermano. Porque el Señor nos va a estar dando a cada rato oportunidad y oportunidad. Mire, mi hermano, yo le voy a decir algo. No juguemos con el Señor porque no sabemos si nos vuelve a dar otra oportunidad. El Señor nos sanó, pero no sabemos si nos vuelve a pegar otra enfermedad. Y cómo nos vaya a pegar, mi hermano. Y no sabemos si el Señor va a tener la misericordia para con nosotros, para sanarnos, mi hermano. Para darnos otra nueva oportunidad de vida. Como dicen allá en el mundo, aún aquí en Cristo le seguimos buscando el ruido del chicharrón, hermano. Ahí andamos todavía. Le seguimos ahí todavía con lo mismo. Otra vez la misma persona. Eso sabe por qué está pasando. Porque no hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, mi hermano. Y hoy es el día, mi hermano, de que usted le diga: ya estuvo. El hombre viejo ya no más por aquí. El Saulo de Tarso ya no más por aquí. El perseguidor de cristianos ya no más por aquí. Ahora voy a tener un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. El que chismeaba ya no voy a chismear. El que murmuraba ya no va a murmurar. El que hacía contienda ya no va a hacer contiendas. El pleitista ya no va a hacer pleito. El enojón ya no se va a enojar. Vamos a tener un verdadero encuentro, un cambio genuino, un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, mi hermano.
Le hemos estado fallando tanto al Señor porque se nos ha olvidado lo que Él ha hecho en la vida de nosotros. Cuando el apóstol Pablo empieza a predicar y hablar del Señor Jesucristo, la gente dudaba, mi hermano, de Él, murmuraban, muchos ni le creían. Vamos ahí a Hechos 9, 21 al 22. Hechos 9, 21 al 22. Dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, fíjese lo que hacía ahí en el 22, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, mi hermano. Yo no sé si hayan murmurado, si hayan dudado de ti, pero no es para caernos, no es para sentirnos, no es para debilitarnos, mi hermano, sino es para que más nos esforcemos y sigamos hablando palabra del Señor Jesucristo. No es para que andemos de sentidos, para que andemos ahí, mi hermano, no, es para que nos esforcemos. El apóstol Pablo no le importaba y él se seguía esforzando, él seguía predicando, para que miren que el Señor Jesucristo, del que antes él era perseguidor, él era el que había hecho el cambio, era el que había hecho la transformación. Y ahora no lo perseguía, sino que propagaba la palabra de Él. Imagínense, mi hermano, cosa tan grande que Él hacía. ¿A ustedes no les ha tocado escuchar o platicar con personas o hermanos que empiezan a criticar, murmurar, o que no creen en los pastores, evangelistas, maestros, en los líderes, mis hermanos? En los siervos del Señor, dice, porque que por su pasado, que como Él era. Pero hay que tener cuidado, mis hermanos. Por eso les decía al principio, muchos murmuran y muchos critican por el pasado, por lo que hacíamos antes de convertirnos a Cristo, mi hermano. No creen en uno. Y decían: ¿qué no es este el que andaba todo drogado y tomaba y robaba antes? ¿O qué no es esta mujer la que antes allá se la pasaba en los bailes, la que andaba haciendo y deshaciendo allá por afuera? ¿Qué no es aquel que se la pasaba de pleito en pleito? Así va a empezar la gente, mis hermanos, a dudar, a murmurar de nosotros. Pero no vamos a sentirnos por eso, mi hermano. No vamos a andar cayendo por eso, sino que vamos a esforzarnos más, para que miren que el Señor Jesucristo hizo la obra en nosotros, que tuvimos un verdadero encuentro con Él. Les digo que hay que tener cuidado, porque muchos de nosotros no hemos tenido un encuentro genuino y decíamos que el Señor el Señor ya me cambió, el Señor ya obró en mi vida, ya no soy la misma persona, pero sigo chismeando, sigo murmurando, sigo criticando, sigo hablando mal, sigo faltando, sigo haciendo todas las cosas que seguía haciendo el viejo hombre de antes o la vieja mujer de antes. Seguimos haciendo lo mismo. Por eso es que las personas no nos creen, hermano. No creen en la transformación que tuvimos con él. No creen en el encuentro que tuvimos con el Señor Jesucristo, porque seguimos haciendo lo mismo de antes. Seguimos siendo los mismos Saulos de Tarso. No nos hemos convertido, no hemos tenido un verdadero encuentro, mi hermano. Hay que tener cuidado con eso. Si van a hablar de ti, que lo que se diga que no sea cierto, mi hermano. Si van a murmurar de ti, que lo que se murmure de ti que no sea verdad. Que sigan hablando, pero lo que se vaya a hablar que no sea verdad lo que se hable de nosotros. Porque si se habla verdad, pues ¿cómo, hermano? ¿Cómo nos van a creer? Si nos la pasamos cayendo a cada rato, volviendo lo mismo cada rato, pues la gente va a seguir dudando de nosotros. Si aún así, manteniéndonos firmes en el Señor Jesucristo, dudan y murmuran, así como murmuraban del apóstol Pablo, ahora imagínense de nosotros, mi hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Bastante cuidado con lo que vamos a hacer. Nosotros estamos aquí en la tierra porque somos representadores del Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí para pescar las almas, para traer a las almas para el Señor Jesucristo, no para alejarlas, mi hermano, como lo dije en la prédica pasada. Nosotros estamos para traer, no para alejar. Pero como no hemos tenido un verdadero encuentro y nos han visto que nosotros seguimos siendo los mismos Saulos de Tarso, los hemos estado alejando, mi hermano. Es por eso que no han creído en nosotros. Si lo que se va a hablar y se va a murmurar de nosotros, que sea mentira. Que sigan hablando, que sigan diciendo, pero que sea mentira, mi hermano.
Dicen, yo no sé cómo puede ser pastor, si antes era bien tremendo, tenía un carácter bien feo, ahora sí muy amoroso, antes no se cuidaba ni él mismo y ahora quiere andar cuidando ya a todo mundo, a todos los quiere traer aquí dentro de la iglesia, a todos los quiere traer aquí nomás metidos dentro de la iglesia. Antes se los llevaba ya a la borrachera y ahora los quiere traer a todos para acá, para Cristo. Empiezan a hablar y empiezan a murmurar de uno, mi hermano. Si les ha tocado escuchar o conversar con este tipo de personas, no creo que nada más a mí, mi hermano. Yo creo que todos hemos conversado con este tipo de personas. Y hay que tener cuidado, mis hermanos, que si nos encontramos este tipo de personas, vamos a darle la vuelta, mi hermano. Vamos a evitar este tipo de personas. Vamos a orar por esas personas para que el Señor obre en sus vidas y las transforme. Pero sí, hay que tener cuidado en no seguirle la corriente a este tipo de personas, a este tipo de hermanos, podría decirse. Porque se hacen llamar hermanos, ¿verdad? Pero pues siguen hablando todavía barbaridades, siguen haciendo cosas tremendas todavía, siguen dando mal testimonio. Deje usted, mis hermanos, no nomás estamos quedando mal nosotros, sino que hacemos quedar mal al Rey de Reyes y Señor de Señores con todas las barbaridades que nosotros estamos haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Dicen, esa hermana predica, dice, pues no era antes bien chismosa, bien problemática, bien creída. Personas que dicen, yo no sé cómo ese puede predicar, ser maestro, puede tocar. Antes era bien borracho, bien drogadicto, pleitista, andaba trabajando mal, era bien malo y hasta lo hacen como el chavo. Fíjate. Y tantas cosas que empiezan a hablar de uno, porque empiezan a sacar el pasado. Pero como nosotros nos seguimos comportando todavía como la persona del pasado, por eso siguen hablando todavía lo mismo de nosotros. Ya basta, mis hermanos, no se cansan. No se cansan ustedes, mis hermanos, de que sigan hablando lo mismo y que sea verdad. Que lo que se hable de nosotros, que sea mentira, mis hermanos. Ya basta de sentimientos, de sentidas, mi hermano. Basta de enojos, basta de detenernos, de pararnos porque, ay, hablaron de mí, ay, dijeron esto de mí, ay, ya no, porque esto. Ya déjate de eso, mi hermano. Dice un canto la otra vez lo estaba escuchando que decía, déjate de eso, mi hermano, déjate de eso, ya deja de andar con eso y ponte a alabar, ponte a orar. Métete más con el Señor. Ya vamos a dejarnos de eso, mis hermanos, y vamos a hacerle como le hacía el apóstol Pablo. El más se esforzaba. Cuando más murmuraban, cuando más hablaban, cuando más no le creían, el más se esforzaba. Y se esforzaba para no ser la misma persona que era antes, para que creyeran, para que su palabra fuera con validez, mi hermano. Es difícil, claro que es difícil. Pero como el Señor le perdonó mucho, Él amó mucho. Yo no sé qué tanto el Señor te haya perdonado a ti, mi hermano. Yo no sé qué tanto ni qué haya hecho el Señor en tu vida, pero sí sé lo que el Señor hizo en mi vida. Y el Señor hizo grandes cosas, mi hermano. Grandes cosas. Si yo le empezara a contar desde ahorita todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, que el Señor tenía cuidado, el Señor ya me tenía escogido a mí, desde el vientre de mi madre el Señor me tenía escogido. Desde que yo estaba ahí el Señor ya dijo, tú vas a crecer y vas a ser un predicador de mi palabra, vas a hablar mi palabra. Desde que estaba en el vientre de mi madre yo tenía un propósito de parte de Dios para mi vida. El Señor no me dejó, el que lo dejé fui yo. Yo me fui desviando por otros caminos. Yo me fui yendo por otros lados. Fui agarrando vicios. Me fui metiendo en problemas. Y me fui desviando del propósito que el Señor tenía para mí. El Señor tenía aquí el propósito y yo me fui por este lado. ¿Por qué? Porque fue lo que me llamó la atención, lo que me gustó. El mundo, lo que el mundo ofrece. Yo no sé si tú hiciste lo mismo tampoco. Pero ahí donde estás empieza a decir, Señor, yo me he olvidado de ti, Padre. Me he olvidado de dónde me sacaste. Me he olvidado lo que has hecho en mi vida. No solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la vida de mis padres, de mis hermanos. Yo no sé lo que el Señor haya hecho en tu vida, mi hermano, pero empieza a acordar ahí, porque el Señor es lo que quiere hablar a tu vida. No te acuerdes de dónde te saqué. No te acuerdes de donde yo te he sacado. No te acuerdes lo que yo he hecho por ti, de dónde te he sacado, de dónde te he librado, de lo que te he sanado. No nos olvidemos, mi hermano.
Dice mi hermano Roel, muchos dicen, ya se te olvidó lo que hacías antes. Y es verdad, mi hermano, a mí no se me olvida. Yo un tiempo lo quise olvidar y dije, Señor, quítame esto de la cabeza. Pero el Señor me dijo, no lo voy a quitar, es necesario que te acuerdes, porque si ya no te acuerdas de lo que yo hice por ti, te vas a olvidar de mí. Se te va a olvidar que yo te perdoné mucho y me vas a dejar de amar mucho. Y lo mucho se va a convertir en poco, y lo poco luego, después del tiempo, yéndome para el mundo, se va a convertir en nada. Ya no me iba a acordar ni de Él. Hay que tener mucho cuidado, mi hermano, con lo que nosotros hacemos. Y aquí va con el testimonio, va con el viejo hombre. Ya no, el viejo hombre ya murió juntamente crucificado con el Señor Jesucristo, a fin de que ya no sirviéramos más al pecado. El viejo hombre ya murió. Pero mire, mi hermano, yo le voy a decir algo. El Señor ha hecho que nuestro viejo hombre muera, mi hermano. Pero nosotros hemos estado ahí y hasta yo me imagino, y el Señor me ponía a mí en la cabeza y me decía, mira, el viejo hombre de muchas personas yo ya lo hice morir. El viejo hombre ya fue crucificado juntamente conmigo, a fin de que ya no le sirviera más al pecado, sino que empezaran a venir hacia mí y empezaran a caminar hacia mí sin quitar la vista, sin que se desviaran de mí. Pero muchos, el viejo hombre el Señor ya lo ha crucificado, el viejo hombre ya ha muerto, pero se me venía a la cabeza y el Señor me ponía de que nosotros estábamos y queremos resucitar al viejo hombre. Ahí estamos, nosotros lo mantenemos vivo, lo estamos ahí hasta... Se me figuraba como con una mascarilla ahí de respiración artificial para que el viejo hombre no muriera. Nosotros lo queremos mantener vivo al viejo hombre, mi hermano. ¿Por qué? Porque todavía nos gustan las cosas que el mundo nos ofrece. Todavía seguimos con lo mismo, mi hermano. El viejo hombre ya murió. Debió de haber muerto el viejo hombre. Eso ponía el Señor en mi cabeza y me decía, mira, el viejo hombre murió. Y se me figuraba uno cuando estaba uno tendido en una cama y uno iba y le daba hasta así como, no sé cómo explicarlo, iba y le ponía respiración para que el viejo hombre no muriera, porque lo queremos seguir manteniendo vivo. Y muchos decimos, es que, ¿qué tal si un día ocupo al viejo hombre? ¿Qué tal si un día el hermano me hace esto, la hermana me hace esto, y ahí utilizo al viejo hombre? Ya, mi hermano, vuelvo a repetirlo, déjate de eso. Ya no estamos para perder el tiempo, ya no estamos para andar en esas cosas, para hacer esas cosas que hacíamos antes. ¿Cuándo vamos a llegar a la meta, mi hermano? Estamos corriendo, pero nos estamos quedando. Y vamos viendo que los demás que vienen atrás de nosotros nos están arrebasando. Y lo que nosotros no queremos, ellos lo quieren. Y ellos empiezan a predicar. Y ellos empiezan a tocar. Y ellos empiezan a danzar. Y ellos empiezan a servir. Y ellos empiezan a recibir las bendiciones del Señor, mis hermanos. Porque ellos sí le creen al Señor. Ellos quieren llegar a la meta y ganar, mi hermano. Ellos ya no quieren saber nada del viejo hombre. Por eso les decía al principio. ¿Se acuerdan de lo que les decía al principio? Vale más, mi hermano, un cristiano que comete errores, un cristiano que falla, pero que tiene el deseo y ejecuta ese deseo en cambiar, que un cristiano que se cree perfecto y que no mira sus errores, y que no mira sus fallas, y que no tiene un anhelo, un deseo de cambiar. Vale más un cristiano imperfecto, pero que tiene deseos de un cambio genuino, un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, que un cristiano que se cree perfecto y que no tiene deseos de nada, que no mira sus errores, que no los acepta. El apóstol Pablo aceptó que lo que él hacía no estaba bien. Y cuando el Señor le salió al encuentro, él dijo, ¿quién eres? O sea, el Señor le dijo, soy yo el que tú persigues. Y después vemos las cosas tan maravillosas que el apóstol Pablo hacía. A mí me impacta mucho su vida, mi hermano. Ahí donde usted está, mi hermano, empiece a anhelar un cambio en su vida, mi hermano. Ya deje el viejo hombre.
Vamos a empezar a tener un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Fíjese, empiezan a decir, ahora sí, estos son muy cristianos. Lo que pasa es que esas personas no saben que nosotros hemos tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo y que ya no le queremos servir más al pecado, sino que ahora el que le vamos a empezar a servir y le estamos sirviendo es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas personas no saben que nosotros hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor, por eso ya no le servimos más al pecado, porque el viejo hombre ya murió crucificado juntamente con el Señor Jesucristo para que ya no le sirvamos más al pecado, mi hermano, sino que le empecemos a servir al Señor, mi hermano, al que dio todo por nosotros y lo sigue dando y nos sigue ayudando y nos sigue bendiciendo a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que nosotros caemos. El Señor ahí está. El Señor nos ha demostrado que ahí todavía nos sigue brindando de su mano, nos sigue brindando de su apoyo, porque la misericordia del Señor es tan grande, mi hermano, como no la imaginamos, pero tampoco podemos jugar con eso, porque un día el Señor se puede cansar, mi hermano, y no sabemos si vaya a haber otra oportunidad. No lo sabemos, mi hermano. Pero ahí donde está usted, empiece, mi hermano. Usted empiece a alabar al Señor y empiece a decirle: Señor, ya no quiero yo parecerme nada al viejo hombre. Ya no quiero yo ser más Saulo de Tarso, sino que ahora quiero empezar a ser imitador del apóstol Pablo, así como el apóstol Pablo era imitador de ti, Señor. Y yo no sé las personas que nosotros éramos antes. Yo no sé si usted era una persona chismosa. Usted sabe cómo son los chismosos. Empiezan a propagar todas las cosas que uno hace por todos lados. Empiezan a decir: fíjate que el hermano esto, fíjate que la hermana el otro, fíjate que aquello. Pero así como el chismoso propagaba los chismes, las cosas que nosotros hacíamos antes rápido, ahora el chismoso, cuando tenga un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, mi hermano, fíjese lo que va a pasar. Va a empezar a propagar rápidamente, pero ya no los chismes, sino la palabra del Señor. Va a empezar a propagar, va a empezar a hablar, va a empezar a murmurar acerca de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Y va a llenar por todos lados, por todas partes, en todo momento y en todo tiempo. Si antes lo llenaba de chismes, ahora lo va a llenar de palabra del Señor. La persona que era pleitista y que se creía muy fuerte en el mundo, cuando tenga un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, mi hermano, cuando pasen situaciones difíciles dentro de la iglesia, no le va a afectar. Cuando un hermano no lo salude, cuando el pastor pase y no lo mire y no lo salude, no se va a andar sintiendo, sino que va a estar fuerte, va a estar fortalecido, bien cimentado, va a estar fortalecido espiritualmente, y nada ni nadie lo va a tumbar, mi hermano, porque va a tener al Señor Jesucristo ahí con él. El que era fuerte en el mundo y andaba haciendo cosas malas, acá va a ser fuerte también dentro. Y ahora imagínense con el Señor Jesucristo. No se va a andar sintiendo por nada ni por nadie. Es que la hermana pasó y ni siquiera me volteó a ver. Tú no sabes los problemas que traiga la hermana. Es que el pastor ni siquiera me habló. Tú no sabes, el pastor, tantas personas de repente pasa y se le puede pasar, mi hermano. Pero si el pastor no te saluda, si el hermano no te hable, usted levántese y vaya con el pastor o con la hermana o con el hermano y dígale: mi hermano, Dios le bendiga, pasó ahorita y no me habló. Y el pastor le va a decir: hermana, es que traigo unas cosas, pero ¿cómo está? Dios le bendiga. Imagínese, hermano, las cosas tan grandes, cuando tengamos un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, las cosas tan grandes y maravillosas que el Señor va a empezar a hacer en la vida de nosotros. Cosas grandes el Señor nos tiene preparadas, mis hermanos. Vamos a dejar el viejo hombre. ¿A qué lo ha llevado el viejo hombre, mi hermano? ¿A qué lo ha llevado mi hermano, mi hermana? ¿A qué lo ha llevado el viejo hombre? A desgracias, a tragedias, a pérdidas. Así como me llevó a mí antes. Perdí tantas cosas, mi hermano, perdí yo antes. Y en veces quiero olvidarlas y decirle, y le he dicho: Señor, ya no me quiero acordar de eso. Ya no quiero acordarme de lo que yo perdí, de las cosas malas. Una de las cosas que más me puede, mi hermano,
son los años que se han pasado y no disfrutar a mi hijo. Eso es una de las cosas que más me pueden. El no haber jugado con mi hijo, no haberlo cargado, el perderme tantas cosas de la familia. Pero el viejo hombre, el mundo me llevó a esas cosas, me las puso agradables, me las envolvió, me las adornó, me las puso muy bonitas, pero me llevó a pura perdición. Y el Señor me dijo: no te olvides de todo eso, no te olvides. Y después de tanto tiempo de no ver a mi hijo, de no ver a mi familia, de no pisar mi tierra, yo tuve un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo y he podido tener las bendiciones del Señor Jesucristo. He podido tener la libertad del Señor Jesucristo. He podido sentir y experimentar en carne propia lo que el Señor Jesucristo, porque le he dado la libertad al Señor. Y después de tanto tiempo me ha cumplido el ver a mi hijo, el ver a mi familia. Y el Señor me dijo: no te acuerdes de dónde te saqué, no te acuerdes todo lo que pasaste, porque si a mí se me hubiera olvidado todo eso, lo que el Señor hizo por mí, todo lo que yo pasé y de lo que el Señor me libró,